¿Alguna vez te detuviste a pensar si eres feliz? Si bien no me sucede frecuentemente, pero cada cierto tiempo esa pregunta golpea mis sentidos. Y no me refiero a esos momentos fugaces de alegría que experimentamos al recibir buenas noticias o disfrutar de algo que nos gusta. Hablo de esa felicidad profunda, duradera y auténtica que parece difícil de definir, pero que todos anhelamos alcanzar. Tal vez esta mañana, frente al espejo, te hiciste esa misma pregunta. ¿Soy feliz? ¿Pero qué significa realmente ser feliz? Estos días estuve pensando un poco al respecto y hoy quiero compartir con ustedes esa cascada de ideas y reflexiones que inundó mis pensamientos. La felicidad es uno de los temas más antiguos y universales que han intrigado a la humanidad. Desde los filósofos griegos hasta los psicólogos modernos, pasando por sabios espirituales, todos han intentado responder esta misma pregunta. Sin embargo, sus respuestas suelen ser tan variadas como las personas que las buscan. Hoy, vamos a sumergirnos en las profundidades de la filosofía, recorrer los descubrimientos de la psicología, reflexionar sobre nuestra vida moderna y escuchar a aquellos que han dedicado su vida a entender este estado tan deseado. ¿Es la felicidad un destino, un camino o tal vez una forma de mirar el mundo? Al final, puede que descubras que la felicidad no es un concepto abstracto, sino algo tangible que puedes cultivar en tu día a día. La filosofía ha sido una de las primeras disciplinas en intentar definir la felicidad. En la antigua Grecia, Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes, propuso un concepto revolucionario, la eudaimonía. Para él, la felicidad no era un simple placer o satisfacción inmediata. Aristóteles la definió como la actividad del alma en conformidad con la virtud. En otras palabras, la verdadera felicidad proviene de vivir una vida llena de propósito y en armonía con nuestros valores más elevados. No se trata solo de ser, sino de actuar conforme a lo mejor de nosotros mismos. Por otro lado, Epicuro, otro filósofo griego, planteó que la felicidad se encuentra en los placeres simples y en minimizar el sufrimiento. Según él, el placer es el principio y el fin de una vida feliz. Pero no hablaba de placeres extravagantes, sino de disfrutar las cosas pequeñas, una buena conversación, la calma de un día tranquilo o una comida sencilla pero satisfactoria. Más tarde, los estoicos, liderados por figuras como Séneca, Epícteto y Marco Aurelio, ofrecieron una perspectiva diferente. Según ellos, la felicidad no depende de factores externos, sino de cómo enfrentamos el mundo. Marco Aurelio lo expresó así: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Para los estoicos, el control sobre nuestras emociones y reacciones era la clave para alcanzar un estado de bienestar. Estas ideas, aunque antiguas, siguen siendo relevantes hoy. Aristóteles nos recuerda que la felicidad requiere esfuerzo y virtud. Epicuro, que debemos disfrutar las cosas simples. Y los estoicos, que nuestra percepción del mundo puede transformar nuestra experiencia. En tiempos más recientes, la psicología ha tomado la posta en el estudio de la felicidad. Martin Seligman, pionero de la psicología positiva, propuso que una vida plena se construye sobre 5 pilares fundamentales, que resumió en el modelo PERMA: placer, compromiso, relaciones, significado y logros. Según Seligman, estos elementos juntos crean una base sólida para una vida feliz. Por ejemplo, disfrutar momentos placenteros, como un atardecer, combinado con el compromiso hacia una meta personal, puede generar una sensación de satisfacción duradera. Sin embargo, la psicología también nos advierte sobre la paradoja de la felicidad. Daniel Kahneman, psicólogo y ganador del Premio Nobel, descubrió que nuestra memoria de un evento es más importante que el evento en sí. Por ejemplo, unas vacaciones pueden haber tenido momentos incómodos, pero si recordamos principalmente las partes agradables, las calificaremos como una experiencia feliz. Esto demuestra que nuestra percepción de la felicidad está profundamente influida por cómo procesamos nuestras experiencias. Además, investigaciones recientes han subrayado la importancia de aceptar las emociones negativas. Brené Brown, experta en vulnerabilidad, argumenta que bloquear el dolor también bloquea la capacidad de sentir felicidad. En sus palabras, no puedes seleccionar qué emociones sentir. Si bloqueas una, bloqueas todas. Este enfoque nos invita a abrazar la complejidad de nuestras emociones como parte de una vida auténtica y feliz. La psicología nos enseña que la felicidad no es una búsqueda de perfección, sino un equilibrio entre disfrutar los momentos buenos, aprender de los malos y construir una vida que refleje nuestros valores. La forma en que definimos y perseguimos la felicidad está influenciada por nuestra cultura,
En las sociedades occidentales, por ejemplo, la felicidad a menudo se asocia con el logro personal, una carrera exitosa, una casa grande o incluso la acumulación de bienes materiales. Sin embargo, en culturas orientales, como en Japón, la felicidad está más vinculada a la armonía comunitaria y a encontrar un propósito en la vida, lo que se conoce como ikigai. Este término japonés significa razón de ser y refleja la importancia de vivir alineados con lo que nos da significado. Por otro lado, la sociedad moderna nos enfrenta a una paradoja. Vivimos en una era de abundancia material, pero las tasas de ansiedad y depresión son más altas que nunca. Esto se debe, en parte, al impacto del consumismo. Nos venden la idea de que la felicidad está en el próximo teléfono, en las vacaciones perfectas o en alcanzar cierto estatus social. Sin embargo, estudios muestran que, después de cubrir las necesidades básicas, el dinero tiene un impacto limitado en nuestra felicidad. Finalmente, uno de los factores más consistentes en la investigación sobre la felicidad es la importancia de las relaciones humanas. Un estudio de Harvard, que ha seguido a cientos de personas durante más de 80 años, encontró que la calidad de nuestras relaciones es el predictor más fuerte de la felicidad. Para muchas tradiciones espirituales, la felicidad no es algo externo que debamos alcanzar, sino un estado interior que reside en cada uno de nosotros. Eckhart Tolle, autor del libro El poder de la hora, propone que la verdadera felicidad radica en vivir plenamente en el momento presente. Según él, la mayor parte del sufrimiento humano proviene de vivir en el pasado o preocuparse por el futuro. Esto significa que al liberar nuestra mente de pensamientos repetitivos y enfocarnos en el ahora, podemos experimentar una paz profunda que no depende de circunstancias externas. Esta idea también está presente en el budismo. Buda enseñó que no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Esta frase nos invita a desapegarnos del deseo constante de tener más o ser más, y a encontrar satisfacción en lo que ya tenemos. Según esta perspectiva, la felicidad no se basa en poseer cosas o alcanzar metas, sino en aceptar y valorar la vida tal como es. Otra tradición espiritual que aborda la felicidad es el hinduismo. En los textos del Bhagavad Gita, se menciona que la verdadera felicidad surge cuando dejamos de buscar recompensas externas y actuamos con desapego, centrados en nuestro deber y propósito personal. Esta enseñanza resalta que el sentido de propósito es una fuente importante de bienestar. Además, la introspección y la meditación son herramientas esenciales en estas tradiciones. Estudios modernos han demostrado que la práctica regular de meditación no solo reduce el estrés, sino que también aumenta los niveles de felicidad. Jon Kabat-Zinn, uno de los pioneros en mindfulness, explica que la felicidad surge cuando entrenamos la mente para vivir en el presente. Estas reflexiones nos recuerdan que la felicidad no siempre depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de mirar hacia adentro, apreciar el momento presente y vivir con propósito y aceptación. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para cultivar la felicidad. Aunque parece un concepto sencillo, su impacto en nuestra vida es profundo. Robert Emmons, psicólogo líder en el estudio de la gratitud, explica que esta práctica nos ayuda a enfocarnos en lo positivo y a reducir los pensamientos negativos que suelen invadir nuestra mente. Cuando agradecemos, estamos entrenando a nuestro cerebro para cambiar su perspectiva. En lugar de centrar nuestra atención en lo que nos falta, comenzamos a valorar lo que ya tenemos. Según Emmons, las personas que llevan un diario de gratitud, donde anotan de 3 a 5 cosas por las que se sienten agradecidas cada día, experimentan niveles más altos de felicidad, mejores relaciones y hasta beneficios físicos, como un sistema inmune fortalecido. La gratitud también tiene un efecto contagioso. Cuando expresamos agradecimiento hacia otros, fortalecemos nuestros vínculos y generamos un ambiente más positivo. De hecho, investigaciones muestran que el simple acto de escribir una carta de agradecimiento a alguien puede incrementar la felicidad tanto del receptor como del emisor. Además, practicar la gratitud no requiere grandes esfuerzos. Puede ser tan sencillo como dedicar unos minutos al día para reflexionar sobre algo bueno que te haya sucedido, o simplemente agradecer mentalmente por las cosas más básicas, como un techo sobre tu cabeza o una comida caliente. En un mundo donde muchas veces estamos enfocados en lo que queremos alcanzar, la gratitud nos invita a detenernos y valorar lo que ya tenemos. Como dijo Melody Beattie, autora y defensora de esta práctica, la gratitud convierte lo que tenemos en suficiente. Entonces, ¿qué es la felicidad? Puede que no haya una respuesta única, pero sí hay algo claro. La felicidad no es un destino fijo, sino un estado que construimos día a día.
Viktor Frankl lo resumió perfectamente. La felicidad no se persigue, ocurre como el subproducto de dedicarse a una causa mayor o de entregarse a otra persona. La próxima vez que te hagas esta pregunta, recuerda que no necesitas tener todas las respuestas. Lo importante es buscar lo que te haga sentir pleno y agradecido. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué significa la felicidad para ti? Déjamelo en los comentarios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.